Bueno, la doctora Paola Flores, nuestra primera invitada, es neuropsicóloga del desarrollo infantil. Nos acompaña hoy para hablar del uso de la tecnología durante la crianza. Y es que hoy vemos que más que cascabeles, los niños reciben celulares para entretenerse. Desde incluso menos de un año de edad, ya ellos saben perfectamente cómo ampliar una pantalla, saben perfectamente cómo hundir ciertas funciones. De dónde prenderlo, apagarlo. Exacto. Pero nos preguntamos, ¿eso es bueno o no es tan bueno? Doctora, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Bueno, no, a ver, es que como el dicho de las abuelitas, todo en exceso es malo, ¿cierto? Pero sí en el tema de pantallas hay que tener en cuenta la edad y el desarrollo de los niños, porque el cerebro es supremamente inmaduro. Entonces ellos necesitan otras interacciones para poder precisamente desarrollar esas habilidades que necesitamos que tengan. Dentro de las habilidades, obviamente sociales, afectivas, pero también unas habilidades cognitivas para cuando entran al colegio, pues sea mucho más fácil atender a clase, entender los contenidos. Entonces, las pantallas lo que están haciendo es evitando que los niños quieran aprender y sea más fácil para ellos aprender. Ay, eso me encanta porque aunque bien digamos los excesos en todo sentido son malos, creo que en el tema de la tecnología quienes digamos están buscando continuamente contenidos y demás se han preocupado por el tema, o sea, por entregar aplicaciones, por ejemplo, que les enseñen los colores, que se enseñen los números, o sea, que sea un tema más educativo, pero ahí el problema no es eso, es la dosificación del tiempo en la entrega de un celular en un iPad. Sí, precisamente el contenido, pues sean, como tú dices, los programas de televisión ya son muy educativos y a uno especializados. Y a uno le parece que está muy bien, entonces le preguntamos a los papás, y el papá con mucho orgullo dice que ya se sabe los números del 1 al 100, los aprendió en tal programa y en tal programa le enseñan en inglés, entonces yo se lo dejo ver muchas horas, pero resulta que estos programas son buenos, pero hay un límite de tiempo, porque hay una hormona de la que yo siempre hablo que es la dopamina, y resulta que la dopamina, que es la hormona de la felicidad, la hormona que cuando un niño tiene déficit de atención e hiperactividad es un niño que le falta dopamina, ¿cierto? En muchos casos. Entonces, esta hormona lo que permite es que el niño tenga una capacidad de aprender mucho más fácil y una disposición. Y cuando el niño está en una pantalla más de 20 minutos, la dopamina en su cuerpo o en su cerebro se empieza a reabsorber. O sea, ya no genera esa dopamina que va generando el mismo cuerpo la va absorbiendo. Hay algo que a mí me preocupa y es el conocimiento superficial de las cosas, ¿no? Es saber de todo, pero al mismo tiempo quien sabe de todo no sabe de nada, realmente. Entonces, si la información está ahí y no tengo que hacer ese proceso que normalmente tiene que hacer la mente para aprender verdaderamente algo, pues es distinto. Entonces un niño sabrá, por ejemplo, que es un número del 1 al 10, pero no ha experimentado, por ejemplo, el juego divertido de hacer el número 10 con la cola, por ejemplo, en una fiesta de niños o de una fiesta con la familia. Y esa experiencia de que te da también el contacto humano y el hacer las cosas sensorialmente, pues cambia, ¿no? Son aprendizajes, pienso yo, mucho más superficiales. No sé si estoy en lo correcto o no. Estás en lo correcto. Son aprendizajes superficiales que no se quedan y que no motivan. Y el cerebro para aprender necesita motivarse. ¿Qué pasa con la pantalla? Que está al frente el niño viendo algo, pero eso que está viendo en la televisión o en el iPad o en su celular, no lo produce él. Él no hace nada, él simplemente está así. Entonces el niño, cada vez que quiera algo, él no quiere hacer nada porque como todo lo produce sin moverse, sin tener que esforzarse, pues esos son los niños que vemos que no son capaces de quedarse quietos, que la recompensa tiene que ser inmediata, que no son capaces de esperar en un pediatra, en un consultorio, en una cita. No es capaz porque necesita activar ese cerebro que por sí solo no es capaz. Entonces, el aprendizaje requiere un contexto. Una pantallita no es un contexto. El contexto es el aire, el amigo, lo que tú decías. Con el entorno, porque es que ya pueden ser súper hábiles jugando, por ejemplo, en estos juegos, pero vaya, por ejemplo, un partido de fútbol y seguramente con estos 2 dedos hacen los goles que sea, pero vaya a una cancha y verdaderamente juegue y no son capaces. Como quien cocina por YouTube nomás, ¿cierto? Encontrar 100.000 recetas, pero vaya pues hágalas. Claro. Sí o no, es otra cosa completamente distinta y con los niños grave porque es que se acostumbran a que las cosas son simplemente así, como que lo ven tan fácil. Lo ven muy fácil y a la hora de intentarlo ya no son capaces, lo que tú decías, entonces viene una tolerancia a la frustración o una intolerancia a la frustración altísima, porque eso que yo pude hacer en la pantalla no soy capaz de hacerlo, o desisto y no lo vuelvo a hacer,
o me frustro, lloro, grito, y llegamos a un punto de que los niños se están autoagrediendo, están agrediendo a otros. El sedentarismo. O sea, el sedentarismo, la obesidad, como les digo, no producen nada, ellos están acá quietos y todo pasa, y ellos creen cuando son muy pequeños, antes de los 7 años, donde la fantasía es, la orden del día de un niño es hasta los 7 años, es la fantasía. Entonces el niño cree que todo lo que pasa ahí es cierto y él lo produce. Pero mira que no está haciendo nada. Está quieto. Llegando a la realidad, y es lo que hemos tratado de aterrizar, pues también es cierto que hoy en día es el aparato, la quieta niños. Mientras yo estoy trabajando que puedo hacerlo, entonces le entrego el celular, ¿sí o no, Juli? por ejemplo. Pero si hablamos de hoy en día, papá y mamá trabajan, lo cuida o la señora que hay en casa o la abuela y encuentra en ese aparato la quietud del niño. ¿Qué hacer como papás? ¿Cómo medir y cómo regular? Porque tampoco es decirle, no puede acceder a algo que es ahí, está ahí, que es latente. ¿Cómo se debe manejar el tema de la tecnología con los niños? Hay que tener claro que la tecnología, o sea, lo que tú decías, ellos nacen sabiendo todo. Ellos saben cómo se maneja. Esos aparatos para ellos es como si nacieran con ellos. O sea, ellos nacen perfectamente sabiendo cómo utilizarlos. Nosotros tenemos que regular el contenido y el número de horas que se exponen a estos aparatos. Lo que podemos hacer es hacer con los mismos niños una tabla de rutinas. Entonces, estamos en vacaciones. Entonces, bueno, te vas a levantar si tenemos que trabajar, entonces le dejamos la rutina, la hacemos con ellos. Podemos imprimir, buscamos en YouTube, en Google, tabla de rutinas y sale una cantidad de imágenes con la rutina, lavado de dientes, leer, jugar. Entonces las imprimimos y con ellos empezamos, bueno, tú te levantas a tal hora y cuando te levantas, ¿qué te gustaría? Y le damos opciones limitadas. Hacer un dibujo, colorear, mira, yo imprimí estos dibujos para que colorees o los quieres decorar con pedacitos de papel. Le vamos dando opciones y vamos armándole una rutina diaria y se la dejamos a la persona que lo cuida. Pero la armamos con ellos, porque cuando ellos se inmiscuyen o se implican en sus cosas, es mucho más fácil que las hagan. Claro, la pasan mucho mejor. Ahora, en muchos colegios incluso se estaba debatiendo la necesidad o no de permitir que los niños lleven los celulares al colegio. En muchos casos es casi que indispensable y ya de hecho las tareas ni siquiera se las entregan escritas, sino que las ponen en los grupos, donde también yo cuestiono mucho el hecho de que los padres participen de una manera tan activa porque les están restando la responsabilidad al niño. O sea, si la mamá sabe todo el día qué tareas tiene que hacer el niño, entonces ya el niño no tiene que preocuparse por la mamá encima. Porque la mamá ¿sí es el diario. Muy bueno para las mamás que, perdonen, pues por las desocupadas que dicen, no, yo no tengo nada más que hacer que estar ahí todo el tiempo. Y adelantan tareas y todo, y uno es, pero ¿cómo lo logran? Pero ¿cómo? Sí, yo estoy más cogida el día que un berraco. Pero en muchos colegios estaban prohibiendo y limitando. Dice, lo puede traer, pero solamente lo saca en horas de descanso. No lo pueden sacar durante la clase y todo esto. ¿Cuál es tu opinión frente al tema? Mira, lo vi yo en el colegio de mi hijo cuando recibí notas hace 2 semanas, que me pareció espectacular. Pusieron unos bolsillitos, un bolsillero detrás de la puerta, eso lo hacen en Francia, donde los niños, nos decía el profesor, son los que quieran, es la autorregulación, el que quiera entra y pone su celular ahí. Obviamente lo pueden llevar porque no pueden prohibir, pero ¿en qué momento lo deben sacar? Y en el descanso no es un momento para sacar el celular, es que el descanso es para jugar, hablar con el amigo, hablar con la amiga, tener una vida social, porque es que esto, cuando yo tengo un aparato, obviamente es una interacción yo con yo. Sí. Bueno, no sé si se diga así, pero es que soy yo solo y tengo un poco de gente ahí que creo que es mi vida social, pero es que no es, y eso está pasando con los adolescentes, que cada vez se encierran más en sí mismos y creen que tienen muchísimos amigos y resulta que no son capaces de saludar, de hablar con nadie, les da miedo, les da temor, cualquier cosa que tengan que intentar nueva se frustran. ¿Por qué? Porque no han salido al mundo. Hace poquito hablaba con unos amigos y me decían, no, es que es increíble, se juntaron toda la familia, que al parecer tienen primos y primas por distintas ciudades, distintas partes, y aprovechando las vacaciones se reunieron y estaban asombrados porque la expectativa de la familia era que por fin se iban a ver todos los primos y que los primos no se hablaban. Siempre es que tienen un grupo y todo el día hablan por el grupo. Y los pelados se vieron y no se hablaban.
O sea, el esfuerzo de los grandes por hacer que los pelados, los niños y los jovencitos se relacionaran, o sea, hicieran lo que hicieran, era casi que en vano. Entonces es muy difícil porque desde la parte social, desde la parte emocional, cognitiva, digamos que si bien esto puede resultar lo más útil del mundo entero en muchos aspectos, esto sí nos está frenando y está formando también una generación de zombies. Estamos todos dominados por las pantallas, así como hipnotizados, ¿no? Totalmente hipnotizados, y lo decía Albert Einstein, él habla de la generación de idiotas, ¿cierto? Y es un término muy fuerte, pero es que realmente uno le habla a una persona que tiene un aparato de estos, no escucha, no ve, no le importa, no entiende, es pegado acá y sus habilidades sociales son mínimas. Entonces, acá traigo a colación lo que dice el presidente de la Asociación Francesa de Psiquiatría Infantil, y él habla de la regla 36912, y es que antes de los 3, nada de pantallas. Antes de los 6, nada de videojuegos. Antes de los 9, nada de internet. Y antes de los 12, nada de redes sociales. Si nosotros somos capaces de mantener eso con nuestros hijos, los niños se van a desarrollar como nosotros, en un ambiente sano, en sus habilidades sociales desarrolladas, niños que son capaces de hablar con otros, de interactuar con otros, les gusta aprender cogiendo, tocando, viviendo experiencias, y no va a ser lo primero para ellos este aparato, porque ellos se han podido disfrutar el resto. O sea, ¿a qué edad se le debe entregar un celular a un niño, digamos que como medio de comunicación? Que es que estoy en esa discusión. No, porque pasa, también son niños de hogares separados, donde papá y mamá no se hablan. Entonces, hable con su hijo, hable con su hija, y entonces papás que optan no le van a dar un celular porque es la única forma en que podemos hablar, o es la forma, digamos, más cordial. ¿Desde qué edad podría ser eso? Mira, empezando que las redes sociales, por ejemplo, WhatsApp es una red social, y WhatsApp lo que recomienda, cada red social tiene términos y condiciones. Y WhatsApp en los términos y condiciones dice que a partir de los 16 años, o sea que calculemos. Todas las redes sociales a partir de los 13 años. Y hay algo con nosotros los adultos cuando le entregamos a un niño un celular y lo dejamos abrir red social, incluyendo WhatsApp, y es que somos corresponsables con lo que le pase o lo que él haga. Entonces, antes de los 14 años, todo lo tenemos que pagar nosotros. O sea, papás, su hijo hizo esto, usted es el que tiene que responder por ese niño. Ya después de los 14, el niño puede responder por sí mismo. Lo que yo le decía a mi hijo, mira, es un medio de información. No es, o sea, te comunicas, informas algunas cosas, pero no todo. Lo que tú decías, no saben de todo. Entonces se van mandando una cantidad de información que sesgada, le creen a todo y no creen en la realidad. Entonces hay que mirar qué criterio, y lo que tú decías, desde qué edad. Cómo es el niño, cómo es la niña, es un niño que sigue normas, que sigue reglas, que tiene las rutinas claras, que se duerme fácil, o sea, que se ganó, fácil, pues, o sea, que es responsable y se ganó esa, digamos, más que esa se lo posibilidad. ganó, es que tiene la capacidad de autorregularse, porque ¿qué pasa con el celular? Que el celular y las pantallas producen dopamina y eso genera adicción. Okay. Entonces, si es un niño que no se sabe regular, muy seguramente se va a volver adicto. No lo regula. Si los grandes estamos adictos, ¿cómo no le vamos a pedir a los niños que no lo estén? Pues pero impresionante. Doctora, ¿cómo la encontramos en redes sociales y estamos al tanto de las actividades, la consulta, las charlas y los talleres que das? Claro que sí, Firmeza con Amor en Instagram, en Facebook, en YouTube, Firmeza con Amor. Ahí encuentran muchísimos tips y me pueden hacer preguntas, las que quieran. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espectacular, como gracias siempre. A ustedes por y eso de la generación de los idiotas suena muy duro, pero es que ya estamos todos convertidos en unos idiotas totales con estos aparatos, la verdad. Gracias por acompañarnos.